Bronce presenta. Bienvenidos, esto es Ilustres, un programa en donde hablaremos de los personajes que han dado nombre a las calles de la ciudad. Recuerden que nuestro programa contiene cápsulas biográficas de 4 personajes, además de nuestra sección Para Saber. Por lo tanto, iniciaremos mostrándoles nuestras 4 calles del día de hoy y sus personajes ilustres. La religiosa y profesora Luz Nava, el general insurgente José Mariano de Abasolo, el político y dramaturgo Ricardo Flores Magón y el conquistador español Juan de Grijalva. La monja y profesora Luz Nava nació en el Estado de México en 1892 y se mudó al puerto de Veracruz en 1902. Luz Nava se incorporó a la Cruz Blanca para atender a los civiles heridos sin tener conocimientos de enfermería y medicina. Esta extraordinaria mujer, que además de que era una monja y que estaba radicada en Veracruz en el año de 1914, precisamente en abril, que es cuando se da la ocupación del puerto de Veracruz, porque hay que dejar muy claro que no es una invasión, no penetran más allá del puerto, solo toman el puerto y lo mantienen durante una jornada larga. Estamos hablando en el 14, pero viene el conflicto de la renuncia casualmente del presidente usurpador que era Victoriano Huerta y la presencia americana que exigía algunas indemnizaciones y pagos al gobierno mexicano. En ese momento el carrancismo toma una gran fuerza, que es quien quiere reivindicar los derechos constitucionales. Se invade Veracruz el 21 de abril de 1914 y la invasión es militar y es muy violenta, es decir, hay mucho muerto, se destruyen muchos de los edificios, se destruye la escuela naval militar donde estaba precisamente el teniente Azueta, que son de los defensores del puerto de Veracruz, independientemente de que hubo sociedad civil que de inmediato dio un golpe. Ahí aparece la figura de Luz Nava. Durante los 7 meses que duró la ocupación, comerciantes, presos, médicos, bomberos, prostitutas, maestros, amas de casa y religiosas, como Luz Nava, demostraron valentía y unión, dando muestra de civismo y solidaridad. Toma la decisión de salir sin tener conocimientos de medicina ni de primeros auxilios, sale a atender a los heridos, sale a dar apoyo a los niños, a las mujeres que huyen del bombardeo, que caen presas del bombardeo, a estos héroes anónimos de la sociedad en el puerto veracruzano, y que durante toda esta jornada, que fueron varios días de cañoneos desde la bahía a través de barcos importantes como el Luta, que era un cañonero muy fuerte, que estuvieron destruyendo el puerto, ella auxilia y lleva a atender a todas estas personas. Ese grado de heroicidad, ese riesgo, pero más que nada, esa formación humanista que está presente desde luego en una monja que pertenecía a una orden josefina que estaba establecida en el puerto, bueno, le da una grandeza y un reconocimiento de los porteños y del pueblo veracruzano a una mujer que con su calidad humana atendió a una población, le dio auxilio y seguramente los ayudó a muchos a bien morir, y que merece este reconocimiento, que alguna calle lleve su nombre, Luz Nava, porque es una heroína en el puerto de Veracruz que merece ser conocida aún más. Hay una carta anónima que lamentablemente es anónima porque no se conservaron ambas partes y que nos describe un personaje. El momento del 21 de abril de 1914, si me permite, le damos lectura a algunos párrafos. Dice: recuerdos. En el año de 1913, el 23 de abril, habíamos gozado en unión de la familia de varias festividades. Y durante la alegría de esas buenas copas de champán y una vez ejecutada por alguna de mis hijas bella música, tuvimos que elevar una copa a salud de los presentes, habiendo pronunciado las siguientes palabras: si los americanos invaden mi territorio, tomaré mi rifle y defenderé el honor nacional.
Juro además dar muerte cuando menos a 2 yanquis. El 21 de abril de 1914, a las 11 de la mañana, cuando salí de mi casa para dirigirme a mi despacho, me encontré con el señor don Jorge y me manifestó que estaban desembarcando los americanos. Volví de inmediato a mi hogar para decir a mi hija María que cerrara su establecimiento. Lo mismo avisé a mi hijo Alejandro y me dirigí de inmediato a incorporarme a los voluntarios de esta ciudad. Es imposible poder describir lo que en ese momento experimenté en mi espíritu. Lamentablemente no podemos darle continuación porque está incompleta y nos presenta unas fotografías de manifestaciones de ciudadanos en el puerto de Veracruz que claman precisamente por un arma para ir a defender su territorio nacional. Ahí, después de estos acontecimientos, surge casualmente Luz Nava, y no casualmente, sale con esa fuerza humana a apoyar a los desvalidos y a las personas que fueron víctimas de esta humillante invasión que sufrimos los veracruzanos en 1914. Luz Nava murió en el puerto de Veracruz el 9 de enero de 1954, a la edad de 62 años. París es considerada como una de las primeras ciudades cuyas calles tuvieron nombre. Sin embargo, las calles de Tenochtitlán tuvieron nombre desde mucho tiempo antes. Mientras París tenía una población cercana a los 200.000 habitantes en el siglo XVII, para el año 1519, Tenochtitlán era una metrópoli con una población aproximada a los 300.000 habitantes, lo que la hacía probablemente la ciudad más grande del mundo. José Mariano de Abasolo, uno de los generales insurgentes durante la Guerra de Independencia de México, nació en Dolores Hidalgo, municipio de Guanajuato, en 1783. José Mariano de Abasolo tuvo una participación importante durante el movimiento insurgente. Fue hijo de José de Abasolo, que era un terrateniente novohispano importante, y de Micaela Outón. Como miembro de la clase criolla, recibió una educación privilegiada para su época. Sin embargo, como criollo, las únicas opciones que tenían los novohispanos de esa época era o ingresar a la carrera militar o irse al sacerdocio. En el caso de Mariano Abasolo, optó por lo primero, por irse a una carrera militar, y se convirtió en capitán del regimiento de dragones de la Reina. Se casa a los 27 años con Manuela Rojas de Taboada. Tienen un hijo al poco tiempo de casarse, pero Abasolo está enterado de las intenciones de Hidalgo por promover la causa de la independencia. En 1809, en Valladolid, ahora Morelia, se reunieron Abasolo y otros militares de alto rango, entre ellos José María García Obeso, José Mariano de Michelena, José María Abarca e Ignacio Allende, para conspirar contra el gobierno virreinal, pero fueron descubiertos, lo que ocasionó que se reunieran entonces en Querétaro y ahí siguieran con su conspiración, ahora en la casa del corregidor Miguel Domínguez y de su esposa Josefa Ortiz de Domínguez. En esta casa empieza la conspiración para iniciar el movimiento. Sin embargo, como la conspiración es descubierta, el 15 de septiembre de 1810, a Hidalgo no le queda más opción que convocar el levantamiento armado. Aunque Allende tenía una relación muy cercana con Abasolo, en este momento las decisiones sobre la estrategia a implementar dentro de la lucha no fueron compartidas por Abasolo. El 15 de septiembre, cuando ya los insurgentes habían decidido salir a luchar y se había convocado el movimiento, al parecer Abasolo no llega. Hidalgo y Allende se dan cuenta de que él no ha llegado. Lo único que le encargaron era estar pendiente de la armería y abrirla para darle armas a los insurgentes y darle de comer a los gachupines, lo cual parece ser que él ni siquiera lo hace, manda a alguien que lo haga. No se presenta en el Grito de Dolores, sino que al día siguiente Hidalgo y Allende lo mandan a llamar. Los relatos de la época señalan que a Hidalgo le conmovió bastante la escena porque él llegó con la esposa, con el hijo y con su suegra, y hace Hidalgo que ordena que haya una tropa que los ayude y que los acompañe. Uno de los eventos en el inicio del movimiento es
la matanza en la Alhóndiga de Granaditas, que fue un acontecimiento muy cuestionado por la atrocidad con la cual los insurgentes o las tropas de Hidalgo, que en ese momento eran incontrolables, mataron a los peninsulares. Esa acción, en el caso de Abasolo, lo llevó a determinar paulatinamente que él no estaría presente en ese tipo de actos. De hecho, él, al ser criollo y tener una posición privilegiada, pues tenía una relación muy cercana con los peninsulares, de tal manera que a partir del 15 de septiembre de 1810 y el avance de las tropas de Hidalgo hacia Celaya, él lo que hace es, en la medida de lo posible, tratar de avisar a los peninsulares de la llegada de las tropas insurgentes para salvarlos. Después de la derrota de Puente de Calderón, encontramos a Abasolo como mariscal. Este nombramiento de mariscal que se lo otorgó Allende, al parecer no fue de su agrado porque él ya no participaba en las reuniones para definir las estrategias militares. Y recordemos que después de la derrota de Puente de Calderón, Hidalgo enfila hacia el norte para tratar de buscar ayuda de los Estados Unidos, pero en Guadalajara se queda Manuela esperando la llegada de las tropas realistas, comandadas por Félix María Calleja del Rey, y ella le pide el indulto porque ya había una recompensa. Manuela intercede por su esposo para que le perdonen la vida y mientras tanto las tropas insurgentes enfilan hacia Catita de Baján, donde son emboscados y apresados. Ahí va Abasolo, se les somete a todos a un proceso inquisitorial del cual Abasolo logra salvarse de la muerte, pero no de ir a prisión. Lo trasladan a Cádiz. Manuela en ese momento, al enterarse que va a ser embarcado en el puerto de Veracruz, junta sus joyas, lo poco que tenía se lo lleva al capitán del barco en donde estaba Abasolo, le pide que lo acompañe, que lo deje, que le permita acompañarlo. Con el hijo lo acompaña a Cádiz, su esposa lo acompañó todo el tiempo, de hecho al parecer vivía dentro de esa prisión. Y al morir Abasolo, la esposa regresa después a México. Muere en la prisión de Santa Catalina en 1816 de tuberculosis. Sin embargo, Abasolo es recordado como un personaje importante en la primera etapa del movimiento por la independencia. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlán, en 1519, encontró una ciudad perfectamente estructurada, un emplazamiento cuyo trazo estaba diseñado para que se pudiera llegar a cualquier punto por vía fluvial, a través de canales que se conectaban entre sí y sobre los más anchos e importantes cruzaban calzadas. Tenía 3 tipos de calles: de tierra firme, las de canales por donde circulaban canoas y las de forma mixta. Una parte era para caminar y la constituían camellones unidos a los edificios, mientras la otra mitad era para la circulación de embarcaciones, llamadas bordos. La investigadora Verónica Zárate Toscano escribió que fue en 1871 que Eduardo Zárate, miembro del Ayuntamiento de México, estudió la organización de las calles de las principales ciudades de la Unión Americana y presentó una propuesta para que a partir del 15 de septiembre de 1876 todas las vías públicas que fueran en dirección oriente a poniente se llamaran avenidas y las que fueran de norte a sur, calles. Las que estuvieran al poniente y sur del eje trazado para el efecto se marcarían con números pares y las situadas al oriente y al norte con impares. Fue hasta finales de 1888 y principios de 1889 cuando se estableció este sistema. Al parecer era un poco complejo. Continuamos con más personajes ilustres. Juan de Grijalva, conquistador español que exploró la costa de México y tuvo la primera noticia de la existencia del Imperio Azteca, nació en España en 1490. Juan de Grijalva está estrictamente vinculado al territorio veracruzano. Él nace en 1490 en España, tiene una gran amistad con el gobernador de Cuba, don Diego Velázquez, y desde luego con Pánfilo de Narváez, que son aquellos hombres que ya tienen una capitanía general en Cuba después de los descubrimientos que hizo Colón
el gobierno español va dando forma jurídica a los territorios recién conquistados, pero les falta el macizo continental. Y Juan de Grijalva, por encomienda de don Diego de Velázquez, que era el gobernador de la isla de Cuba, zarpa para hacer un recorrido sin descender de sus barcos, solo hacer un recorrido limítrofe por las costas de este territorio que es América continental. Llega por la zona de Yucatán, va llevando una crónica de los sitios que se encuentran, va avanzando e incluso sabemos que con él vienen algunos españoles que naufragan y él llega a las costas de lo que hoy conocemos el puerto de Veracruz. Llega y se encuentra un islote en el que describe Bernal Díaz del Castillo, que es el cronista de toda esta conquista y estos momentos, que hay unos pequeños elevaciones ceremoniales y que en ellas cuando desembarcan encuentran que hay un gran número de sacrificados. Estamos hablando de la isla de sacrificios. Esta isla de sacrificios que ellos la bautizan precisamente Juan de Grijalva por la cantidad de sacrificados que encontraron y que los dejó admirados. Avanzan al siguiente islote y precisamente en el mes de junio, un 24 de junio, llegan a ese sitio, a ese paraje, y resulta que los nativos que estaban ahí, que se movían en estas canoas, al ser interrogados sobre de dónde venían o dónde vivían, ellos contestan en palabras similares a como culúa, que no lo logran interpretar, pero como es el 24 de junio, día de San Juan, y el capitán Juan de Grijalva es quien viene al frente de esta navegación, entonces bautizan al lugar como San Juan, en homenaje a él, de Ulúa. Hay que anotar también que momentos antes, semanas antes, llegó a lo que hoy conocemos como Tabasco y que al pueblo que encontraron y donde dejaron el testimonio de haber estado, le pusieron San Juan Bautista, que hoy es la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Es un nombre importantísimo para la cuestión geográfica marina del territorio veracruzano y estrechamente vinculado al origen y a la historia, rumbo precisamente como hoy se maneja el discurso histórico para conmemorar esos 500 años en que llegó el conquistador español, los primeros visitantes. Él fue uno de los primeros que estuvo en territorio. Después, bueno, va a participar en otro tipo de actividades no vinculadas a Hernán Cortés, se van en un proyecto de conquistar lo que es la región del Pánuco, hay enfrentamientos con pueblos nativos, y finalmente, después de algunos años con los intentos de colonización, lamentablemente muere en manos de grupos indígenas que defendían sus territorios muy al norte del territorio mexicano. Un personaje importantísimo porque le va a dar vida y nombre a los lugares, a los sitios históricos que seguimos conociendo. El historiador mexicano León Portilla señala que las calles de Tenochtitlán recibieron sus nombres casi siempre en función de sus más obvias características. Por ejemplo, Tomatlán, donde hay tomates; Acalotitlán, al lado de las barcas. Estos nombres desaparecieron con la colonización española porque además hacían referencia a los templos que fueron derribados. Sin embargo, otros nombres de origen prehispánico aún se conservan tanto en calles como en estaciones del metro y otros lugares de la Ciudad de México. Ricardo Flores Magón, notable periodista, político, dramaturgo y anarquista mexicano, nació el 16 de septiembre de 1874 en el estado de Oaxaca. Ricardo Flores Magón es uno de los ideólogos que más influyó en la difusión de las ideas para cambiar el régimen de gobierno de Díaz. Él nació en Teotitlán, Oaxaca, en 1874. Debemos decir que su padre ya tenía si no podemos bien designarlo como un cargo, era un miembro importante de una comunidad mazateca. En ese sentido, al parecer, hay una influencia. Él recibe una educación primaria básica
Y su padre se encarga también de educarlo conforme a los principios comunales de las sociedades indígenas tradicionales. De ahí que existe una versión de que las ideas que él tiene sobre la libertad, sobre la denuncia contra el sistema de injusticia y de opresión que se vivía durante la etapa de Porfirio Díaz, pues está basado en toda ese tipo de educación que recibe. Tuvo 2 hermanos, Jesús y Enrique, y con ellos empieza desde sus estudios en la escuela preparatoria a hacer crítica al régimen de Díaz. Alrededor de 1892 hay un primer movimiento en contra del régimen de Díaz. No era en ese momento tanto contra el régimen de Díaz, pero sí en contra de las injusticias que se vivían en Oaxaca. Ricardo Flores Magón creó el periódico Regeneración, una publicación que causó la sublevación obrera contra la dictadura de Porfirio Díaz, que se publicó de manera intermitente durante 18 años. Para 1902, cuando es encarcelado, estando encarcelado, escribe ya directamente contra Díaz y pide su renuncia. Eso trajo como consecuencia que Díaz mandara a su gente a los talleres donde se editaba otro periódico de oposición, el Diario del Hogar de Filomeno Mata, y clausuraran el periódico. De hecho, Filomeno Mata en el Diario del Hogar, debemos decirlo, en la sección donde tenía que aparecer la dirección del taller, generalmente él, en modo irónico, colocaba la cárcel de Belén, porque estaba más tiempo en la cárcel de Belén debido a que confiscaban a cada rato su taller por las ideas que exponían en el Diario del Hogar. Esa manera satírica o sarcástica de burlarse del régimen era algo que incomodó mucho a los políticos porfiristas. Y la persecución tanto a Flores Magón como a los primeros fundadores de los círculos liberales como Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama, se hace precisamente porque la crítica es mucho más directa y está pidiendo la destitución o la renuncia de Díaz a la presidencia. La ideología de los hermanos Flores Magón y su grupo permitió que se hicieran cambios significativos a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La repercusión de su tarea política quedó reflejada en la Constitución, en los artículos relativos a los derechos de los trabajadores a la jornada de 8 horas, a que tuvieran condiciones de trabajo óptimas, y los derechos que hay sobre el trabajo infantil fueron ideas que salieron de sus escritos y de su activismo como a través de las páginas de Regeneración, y que Regeneración fue el periódico con más influencia para el cambio de régimen que posibilitó la Revolución Mexicana. Él es considerado el primer revolucionario. Podríamos hablar de Ricardo Flores Magón como el primer revolucionario, precisamente porque sus ideas eran más radicales que las de Madero. Mientras Madero quería cambiar el país, la situación del país por la vía democrática, por el voto, pensando en una población que podía, como ciudadanos, cambiar el régimen de manera pacífica, Flores Magón era totalmente radical. Las versiones que hay alrededor de su muerte es que lo mataron, los presos le dieron una golpiza, quizá por órdenes del propio Díaz, y que ya estaba convencido de que era necesario acabar con él, aunque obviamente Díaz no está, sino que ya al frente. Para 1918 la revolución ha dado un giro total y tenemos a otros personajes también interesados en consolidar su poder, y en ese momento para el 18 Carranza es el líder indiscutible de la revolución. Por tanto, la persecución que hay hacia los que tenían proyectos revolucionarios diferentes, pues es un hecho. Esa es una. La otra es que pudo morir de enfermedad, ya estaba casi ciego, las condiciones de las prisiones no eran las más óptimas y seguramente el maltrato, la humedad, influyeron en que le dio un paro cardíaco. No se sabe a cierta ciencia qué fue lo que pasó. Según la investigadora Toscano, en 1895, Gabriel Mancera lanzó una nueva propuesta tanto para la nomenclatura alfabética como para la numeración.
Pero lo que él proponía era que se siguiera un sistema de nombres, según él sencillos y de fácil pronunciación, que contuvieran los elementos para conocer la ubicación de la calle. En todos los nombres correspondientes a cada cuadrante se debía incluir una vocal invariable y una consonante diferente para cada zona. Afortunadamente dicha propuesta no se convirtió en realidad porque era muy confuso para todos. Y así llegamos al final de nuestro programa. Recuerden que la cultura se ve a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. Yo soy Ale Ramírez y esto fue Ilustres. Bronce presentó